vaya hablando más despacio. ¿Cómo nos acercamos o cómo hacemos una relectura de eso, de esa institución que quizá nos vio crecer, a la institución donde yo fui en el nivel secundario o me tiene a mí hoy trabajando como docente? ¿Cómo voy objetivando mi mirada y me voy posicionando ya desde una lectura lo más despojada posible de mis interpretaciones personales? Es decir, que la idea del informe es que sea lo más objetivo posible, que no solo le sirva al grupo que elabora el informe, sino a otros compañeros cuya práctica en el futuro puedan realizar en esa escuela. ¿Está claro o no? Sí, quedó claro, pero igual tengo una pregunta después. Sí, decime. Porque, a ver, yo entiendo, o capaz que a mí nomás me está pasando, ¿Dónde? yo entiendo toda la cuestión, digamos, de la bibliografía, Uh pero a -huh. lo que voy a lo del informe es, Uh -huh. porque hoy leía justamente con las chicas cuando nos juntamos y es acerca de, nosotros, por ejemplo, ya buscamos toda la parte histórica de la institución que vamos a contar. A Ajá. partir de ahí, porque nosotros, a ver, yo a ver, estoy ¿Cuál es tan la mezclado, pregunta? ¿Cuál es la pregunta? es acerca de esa institución. Uh -huh. El informe tiene que contar, aparte del edificio, todo lo que va adentro de esa institución, digamos. Y claro, eso es lo que voy a desarrollar ahora. Boca, Porque es, listo, listo, no hay nada. Daniel, porque es un informe institucional. Lo que yo sí les Sí, quiero dejar claro es que ese informe institucional, la lectura de esa información, de esos datos, tiene que ser lo más objetivo posible. Porque a veces, como nosotros ya transitamos algunas escuelas, tenemos una mirada, tenemos una representación, tenemos un posicionamiento construido sobre esa escuela. Eso no tiene que aparecer en el informe. El informe es lo más objetivo, tiene que ser lo más objetivo posible. Sería, no es, ¿y qué digo con, ahora lo vamos a ir desglosando, digamos, a ese informe? ¿Qué va a tener ese informe? ¿Qué vamos a contar en ese informe? Acuérdense, otra cosa, que esta es la primera parte de un trabajo que tienen que hacer, que es el proyecto. Un proyecto para esa institución. ¿Se acuerdan o no? O sea, sí, esta sí. es la primera parte, el proyecto es la segunda parte. Lo que pasa es que si yo no conozco la realidad en la cual voy a intervenir con mi propuesta, el proyecto va a ser cualquier cosa. Por eso la idea es allanar un poquito el territorio, ver cómo es esa escuela, qué características tiene a grandes rasgos, para después ese proyecto que vamos a pensar en conjunto sea de alguna manera viable y responda a algo que sucede en esa escuela. Les cuento cuáles son las partes del informe para que vean que no es tan complejo. El informe no tiene que ver con, de alguna manera, con una presentación de esa institución. Yo voy a presentar esa institución. Para eso voy a contar el contexto, dónde está situada, cuál fue el mandato fundacional, quién la creó, cuál era el perfil del egresado en esos inicios, eh, cómo fue transcurriendo los años y cómo se fue agrandando esa institución. Eso es como parte de la historia. Después, otra cosa que vamos a contar también es un poco lo que vos decís, cómo es el edificio, la parte de edificio donde se concreta esa propuesta, podríamos decir. Cómo se organizan, cuántas aulas tienen, dónde están los baños, cuáles son si cuenta con pasillos, si cuenta con un Zoom, si tiene biblioteca, si tiene una sala de reuniones, si tiene sala de profesores. Y después también vamos a contar cómo es el organigrama, qué terminalidad tiene, cuánta es la planta funcional de esa institución,
cuántos docentes trabajan, cuál es el perfil del egresado hoy, bueno, si tiene algunos proyectos con otras instituciones. ¿Sí? Por eso nos vamos a tener que valer en muchos casos, de alguna revista, de la página, de alguna conversación informal, de alguna información que nos puedan Sí, dar algunos perdón. directivos, ¿sí? Sí, ahora entendí porque nosotros, por ejemplo, tenemos mucha información y hay mucha parte bibliográfica, fotos, tenemos un montón. Por eso hoy fue como que nos dividimos, también nos ¿Sí? separamos, justamente para poner, digamos, Optimizar. lo más conciso, Bien, porque es muchísimo. claro, es mucho. Yo calculo que tiene que ser mínimo, no sé, unas 5 páginas, exagerando. Puede ser un poquito más, pero tampoco tiene que ser Igual, algo que no lo lea nadie. Tiene que ser lo igual más te compartí el drive para que vos puedas ver lo bien, que vamos poniendo. perfecto, perfecto. Yo en el drive de los otros chicos ya le estructuré algunos subtítulos. Bueno, vamos a arrancar entonces qué va a tener ese informe y les quiero contar un poquito cómo pensé el proyecto, porque por ahí ya matamos 2 pájaros un solo tiro. Lo primero, cuando uno va a hacer una práctica ya de ustedes como docente, tiene que conocer la institución. Es decir, más allá de que la práctica se reduce al ambiente áulico de esa institución, yo tengo que saber cómo funciona esa institución. Generalmente se le pide al alumno que elabore un informe institucional, es decir, que cuente más o menos, que haga como un recorrido por esa institución, que dé cuenta de puntos claves de esa institución que a todo aquel que no la conocemos nos permita conocerla. Por eso digo que tiene que ser lo más objetivo posible. ¿Sí? La subjetividad, que yo le voy, es hermoso, no, eso nada. Está muy bueno no, esas palabritas que solemos usar mucho no deben aparecer porque acá el informe tiene que ser estar lo más objetivado posible. Entonces, primero lo situamos, hay que hacer hay que situarlo geográficamente, y eso implica ubicarlo en un mapa, por ejemplo, que podemos poner. Yo cuento dónde está ubicado, ¿sí? En la región, en la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, supongamos que todos eligen Vera. Bueno, Vera se sitúa en la provincia de Santa Fe, al norte, es cabecera de su departamento homónimo. Ahí pueden hacer así la institución, pueden marcar un mapita de Vera, pueden marcar en el mapa de Santa Fe, perdón, pueden marcar el departamento Vera, pueden seguir describiendo cuáles son las características de Vera como localidad. También le pueden sumar algún plano, ya que estamos en el profesorado de geografía, hagamos uso de eso, algún plano de Vera situando la escuela se centra o se ubica en el barrio tanto, en la manzana tanto, las calles periféricas, ¿sí? Las cuadras periféricas, ¿cuáles son? Esa es como una descripción. Díganme ustedes qué más le podemos agregar, porque ustedes son los de geografía. Yo creo que con eso va a estar. Ubicarla en un mapa de la provincia y ubicarla al departamento Vera, y ubicarlo en el plano de Vera a la escuela. O sea que sí se va a basar en un informe que está ubicado, localizado geográficamente. Eso Y es lo ahí que lo dice, Lore, ahí dice, no me ubicación acuerdo. escúchenlo, el primer punto es ubicación del establecimiento en una geografía, en un Bien. tiempo sociohistórico y en una trama institucional. Estoy leyendo lo que está en la plataforma. Ah, bien, bien. No tengo abierta la plataforma. Acá yo la tengo O sea abierta. que ¿Ustedes sí, no lo pueden ver? sí se ve, pero yo con el Ah, teléfono de lejos no alcanzo a leer. no, yo Soy corta. tampoco. Yo tampoco lo veo, lo estoy viendo en la compu. Bien, lo ubico temporal y espacialmente. Sería, en un primer momento lo ubico geográficamente y también puedo contar
en el tiempo en que está elaborado el informe, digamos. Tiempo cronológico, podríamos decir. Muchos aprovechan ahí y ya hacen una descripción, lo dejo a su criterio, diría, en esa descripción del contexto, porque si no nos va a quedar escuchen, yo sé que ustedes son de geografía, pero imagínense, es un informe es un primer acercamiento, no tienen que hacer un buceo, pero cuentan brevemente, dice, se buscará información significativa del entorno, aspecto que tiene que ver con lo geográfico, económico, sociocultural y lo histórico. Sociocultural y lo histórico. Se cuenta muchas veces cómo fue la construcción, pero imagínense, nos va a llevar 20 páginas, quizás de esa construcción y de ese contexto histórico, sociocultural, pueden hacer 1 o 2 párrafos. Breve, cuáles son las características más generales de Vera. ¿Le ponemos una carilla al contexto, a la ubicación geográfica para que todos tengan más o menos igual? ¿Delimitamos una carilla, les parece? Con los 2 mapitas. Perfecto. Vamos a ir haciendo así, porque si no, se nos va a hacer para que sea medio parejo y que ustedes también se vayan encuadrando en eso. Entonces tenemos una primer carilla, no hablamos de carátula, estamos hablando de carillas. Una primer carilla para el contexto, ubicación geográfica, tiempo sociohistórico, una carilla. Dijimos con 2 mapas, uno de la provincia de Santa Fe, nos ubica, y uno del plano de Vera. Vamos al punto B, que era un poco lo que decía Daniel. Ubicamos a las personas que van a leer ese informe, lo ubicamos en el mapa y en el tiempo. Ahora lo que tenemos que hacer es contarle un poco de la historia de esa institución. La historia institucional. Pero en esa historia no nos podemos quedar contando el pasado, el mandato fundacional. Es importante, sí, aquello que le dio origen, cómo surgió la institución, en qué año, dónde funcionó, es importante. Ese es el mandato fundacional. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? Ahí, fíjense que en la página dice, historia institucional, algunos aspectos que pueden incluir la fundación del establecimiento, la historia, el nacimiento, la puesta en marcha, aspectos subjetivos como la forma en que cada actor reconstruye, en eso no nos vamos a adentrar porque es mucho, algún mito, registro de los aconteceres, memorias escritas, memorias orales, algún relato de alguien que cuente, puede ser que tengan por ahí alguna imagen, ahí le podrían, como dijo, a otra cosa que les quiero decir con los mapas y la imagen. Lo que sí me parece que podríamos establecer después el tamaño, si no tenemos un mapa que me ocupa media carilla y de escritura tenemos 2 renglones. Yo después le voy a pasar la medida, igual que de las fotos, si van a incluir fotos, por ejemplo, del mandato, de ese momento histórico clave, que la foto no ocupe todo el informe, que es una foto de un tamaño que se pueda observar la imagen, pero que no sea ¿sí? Lo más importante, que lo más importante sea lo escrito. Entonces tenemos todo eso para contar en la historia institucional. En la historia institucional, yo creo que recorte no, Daniel, va a ser mucho, prefiero una imagen. No sumarle recorte porque va a ser un montón, porque vos ya lo vas a narrar a eso. Lo que quería decir es que está digitalizado, eso era la imagen, quiero decir, no el recorte. Y no entiendo. Re dura la profe. No,
Es una noticia nada más de Ah, hace años, pero es pero muy hay que ver si es significativa, te quiero decir. Por ahí, exactamente, sí, sí. por ahí, una imagen es más significativa de dónde funcionó en sus orígenes, quiénes fueron los primeros directivos, por ejemplo. Bueno, perdón que estoy tan así, pero es como que me mezclé No, todo. pero ¿vamos bien o no? Sí, no, yo ahora sí, bien entendí, Vamos, entendí bien ahora. escuchen, retomo un poquito lo de la historia. No todos van a poner lo mismo porque cada uno le va a dar dando su impronta. Pero si yo voy a narrar la historia de una institución, voy a narrar ese momento inicial, donde se funda, quién es el director, puede ser quiénes fueron los primeros maestros. No hay problema, Pablo, queda grabado. ¿Quiénes fueron los primeros maestros? ¿Qué es lo que originó la fundación de esa institución? ¿Sí? ¿Qué llevó a que se funde ahí y no una escuela de nivel secundario? ¿Cuál fue la necesidad que, de alguna manera, eso llevó a su creación? Y todo lo que tiene que ver con esa imagen, podemos contar pasado y podemos contar un pasado un poquito más reciente. Eso nos puede llevar una carilla. Profe, en cuestión, ¿cuántas hojas debería tener el informe? Ahora estoy sacando la cuenta, Ah, perdón. porque la idea es que sea parejo para todos. Y estoy evaluando cuánto más o menos. Acuérdense que en esa historia institucional, si uno le pone una imagen, ya la capacidad del texto va mermando de poder producir. Entonces, en ese pasado, Lore, podemos agregar también algo del pasado más reciente. Y ahí viene el punto C. Prefiero que en esa historia elijan una imagen significativa. Una imagen. Lo vamos a acordar así. Una imagen que sea significativa de ese pasado. Después tenemos el punto C, espacios y recursos. Y ahí viene un poco lo que yo les decía. Miren todo lo que hay para describir acá. Edificio, las instalaciones y el equipamiento. Y ahí entra, por ejemplo, bueno, ahí describe un poco, voy a mirar los puntos acá abajo. Y describe qué es. Ahí tranquilamente, como la idea es que puedan reconstruir un plano un plano de la institución. Un plano de la institución. Por ahí las instituciones tienen una imagen de su plano. Un bosquejo, sabemos que no somos arquitectos. Se hace como ¿Se un bosque. podría poner el actual o el que inició y el No, actual? no, 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 porque a veces la Solamente el escuela, actual. claro, Lore, porque acá ya estamos en el presente. Está bien Bien, la pregunta. Del pasado ya contamos, dijimos que listo. vamos a poner una imagen. Del presente podemos buscar el plano, porque a veces las instituciones mutan, bueno, se cambian de lugar. De lo actual vamos a buscar un planito, si no hay, de la institución, porque a veces vienen unos planos, no se gasten, arman como un croquis bien prolijo de la institución, porque lo que va a servir es para orientar más o menos a dónde está la dirección, esas cuestiones. Ustedes le hacen la referencia al costado y eso me va a permitir a mí saber cómo es la distribución espacial de esa institución. Salud. Fíjense que ahí dice, por ejemplo, si les leo, los espacios que se discriminan para cada tipo de actividad contemplada y las formas que se amueblan. En este caso no vamos a ver el mobiliario, no nos interesa. La existencia y las características de los espacios asignados al trabajo de los docentes solos, por ejemplo, una sala de profesores.
con otros docentes, puede ser un Zoom, si tiene la escuela, por supuesto, y con los alumnos fuera del aula, si tiene, por ejemplo, un patio cubierto o un patio abierto. El trabajo con los diferentes miembros de las escuelas, con la familia, los padres y otros miembros de la comunidad. La existencia de espacios abiertos, y a veces tienen canchas donde hacen deportes, salones de usos múltiples, espacios para los recreos, si tiene un patio central, cómo se disponen las aulas, si hay un espacio propio para la dirección, y si esos espacios se comparten con otra institución, también es importante. A veces un edificio se comparte con 3 escuelas, con 3 instituciones, con 3 instituciones educativas, comparten el mismo edificio. Entonces, ustedes van a poner el planito, pero abajo van a hacer la descripción de esos espacios. Si tiene biblioteca, si tiene laboratorio, tal cual. Seba, hay un grupo que hace del parroquial, así que te podés unir ahí. A veces un mismo espacio es dividido. Ay, perdón, Seba. Seba, el parroquial tiene algo. Yo tengo. Capaz que va a tener que cerrar el micrófono, Seba, para que no haga delay. Ahí está. Seba, yo tengo un informe hecho que les puede servir para sacar info de ahí. Información, lo tendría que buscar. El parroquial tiene una particularidad. Claro, el parroquial tiene una particularidad, que el edificio es re complejo de armar ese croquis, porque a la mañana ocupan unos espacios y a la tarde ocupan otros. Ustedes describen la institución educativa en su doble turno, cómo funcione. Entonces, ahí van a tener que hacer esa aclaración, digamos, en el mismo escrito, de esa funcionalidad que es distinta, de esos espacios que se ocupan distinto, porque el parroquial tiene la particularidad de que comparte espacio con otras instituciones en el mismo turno. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Voy a anotar para eso una carilla. Recuerden que alguien ajeno a esa institución va a leer el informe, entonces el informe tiene que ser lo más claro posible. Cuando entran a describir los aspectos edilicios, traten de no ser tan reiterativos, ni tampoco desmenuzarlo tanto, porque no es lo que nosotros pretendemos. Lo que pretendemos es hacer un primer acercamiento de ese sujeto que nunca fue a esa escuela, como darle algunas pistas de cómo funciona, cómo está organizada. Dice, sigo leyendo un poquito, dice, de hecho, estas características de los edificios combinadas con los recursos determinan muchas veces el uso que se le da a ese espacio, ¿sí? Y forman parte de la arquitectura institucional. Vamos a los tiempos. ¿Alguna pregunta sobre eso o no? Seba, abrí si quiere el micrófono, yo porque voy a cerrar el mío si no se acople. Decime. No, sí, está claro. El tema es que sí, me acordaba de que hay 3 funcionando en el mismo establecimiento ahí. El jardín, el primario, el secundario, y el terciario también está ahí, pero no sé si entraría ese. Seba, pero ustedes describen solo el secundario. Sin lugar a dudas, van a aparecer los otros niveles porque comparten el espacio. ¿Sí? Pero no, nosotros solo nos vamos a abocar a describir el nivel secundario, el EDESOPI 8134.
Sí, sí, está bien. Era como para en el tema de la información nomás. Por eso ahí en la descripción que ustedes hagan tienen que ser bastante claros, a ver si está bien dicho, bastante claros en poder poner en palabras ese matete que se arma en esa institución, porque realmente es una cosa de locos, cuando se comparte un mismo edificio por 3 o 4, como vos dijiste recién, instituciones. Es decir, es la misma unidad académica que comparte el espacio. Bueno, eso genera dificultades, problemáticas muchas veces. Bueno, y acá viene otro tema que no es menor, por ejemplo, para el parroquial y para otras instituciones, cuando se comparten espacios, el tema del tiempo. El tiempo. Ahí, evidentemente, ya el acercamiento va a tener que ser, esto, lo otro uno lo puede haber transitado como alumno en una recorrida, pero el tiempo, ahí el informante clave es un secretario, nos va a dar el tiempo. Tiempos, horarios. No nos interesa adentrarnos tan chiquitito, porque yo les conté que no vamos a hacer una práctica áulica, sino vamos a pensar un proyecto, idear un proyecto. Pero sí es importante ver cómo están organizados los horarios, esto de los turnos, no tanto el horario del profe, digamos, sino las jornadas laborales, digamos, las jornadas de trabajo. Entonces, por ejemplo, que a la mañana funciona de esta hora a esta hora, a la tarde funciona de esta hora a esta hora, los alumnos en contraturno tienen estos horarios, ¿sí? Otro dato, por ejemplo, en la escuela técnica, eso es clave, porque la jornada de la escuela técnica es mucho más amplia que la jornada de las escuelas comunes. Entonces ahí el tema del tiempo, la descripción del tiempo, cómo se organizan en cuanto a las materias. Después dice otro punto, dice ahí, la relación del tiempo con las tareas. Por ejemplo, en este caso de la escuela técnica, los talleres, cómo funcionan. Esto de tener contraturno educación física, muchas escuelas, en el nivel secundario es muy común. Y ahí aparece otro concepto que son los cronogramas formales del uso del tiempo. Una cosa es cómo se usa el tiempo y otra cosa es cómo sea el uso formal del tiempo y el uso real del tiempo. No sé si soy clara o no. A veces nos dan un organigrama que después en la cotidianidad eso no se lleva a cabo. El cronograma formal y después muchas veces cuando nosotros vamos a las instituciones educativas que hacemos periodos de observación, nos damos cuenta que ese cronograma, de ese horario formal, muchas veces hay acuerdos institucionales que hacen que ese horario se termine desvirtuando para el bien de la comunidad, digamos. Lo cambiamos, hacemos acuerdos institucionales para que los chicos no tengan hora libre, para que un profe que viaja de afuera se pueda ir más temprano, porque justo ese día hay una jornada y se cierra. Cuestiones que se van haciendo tipo convenios implícitos en las mismas instituciones. Y en el tiempo, también acá fíjense que aparece esto de el tiempo de trabajo que incluye el tiempo áulico y un tiempo no áulico destinado a alumnos y a los alumnos. Ahí quedó cortado. Es decir, hace un poco de referencia a esto que yo les decía recién, el uso verdaderamente del tiempo. A veces, en el tiempo, por ejemplo, de clase, los alumnos están afuera haciendo una actividad porque tienen un proyecto. ¿Sí? Los proyectos se hacen en horario escolar. Entonces, ¿cómo usan ese tiempo? ¿Cómo reutilizan ese tiempo dedicado quizás a una materia, a un espacio, para hacer otro tipo de actividades? Una jornada, ¿cómo es que se llama esto? Para hacer una reunión del centro de estudiantes, para hacer una visita por algún proyecto a otra institución. O sea, ahí el tema del tiempo, hay muchos puntos que pueden servir como disparador para hablar de ese tiempo.
el real y el formal. Y cómo estas cuestiones que no son áulicas, ya les decía recién, centro estudiante, algún proyecto, la ida a una charla, teatro, todas estas cuestiones que van atravesando y hacen que los tiempos escolares no que se flexibilicen, sino que se repiensen. No es que se dilata, sino que lo que hace es darle una nueva funcionalidad, porque si no es imposible. Otro punto, también dentro de ese tiempo están los reglamentos, textos normativos y organigramas. Como nosotros no vamos a hacer un informe tan detallado, a este punto lo podemos obviar, por ejemplo, porque entraríamos en un terreno bastante... Pero sí nos vamos ahí, entonces, en cuanto al tiempo, anoto también una carilla. Pueden agregar, si ustedes desean, alguna foto o alguna imagen de algún horario, por ejemplo, si se lo permiten, cómo está armada el horario, digamos, de esa institución. ¿Es necesario? No. Si hacen una buena descripción del tiempo, no es necesario. Pero si ustedes consideran, pueden agregar una imagen que consideren ustedes que es relevante para entender cómo se organiza el tiempo en esa institución. A veces las instituciones tienen pegado en la pared, por ejemplo, el horario, o tienen así unos pinches que identifican a cada profe. No sé si anduvieron por las escuelas, pudieron ver, como alumnos y como... Y acá viene un punto que me parece importante, que es la definición de los roles. Es decir, la definición de los roles, digamos, cómo está organizado el trabajo ya dentro de una institución. Fíjense que ahí aparece, en la F, la organización de los recursos humanos. Ahí vamos a describir, van a describir sistema de roles, quiénes forman parte de esa institución, cuántos profesores, a grandes rasgos, no el nombre de cada profesor, cuántos profesores, cuántos directivos, cuántos porteros, cuántos estudiantes. ¿Cómo son los canales de comunicación? Si son formales. Acá quizás el secretario puede ser que les dé esta información. Si se rigen por circulares, si se rigen, tienen algún grupo de WhatsApp, si tienen una página institucional, si lo hacen por correo electrónico. ¿Cómo es la comunicación? Si usan redes formales o informales. Les decía recién, dentro de esa distribución de roles, ¿cómo está conformada la autoridad? ¿Hay un equipo directivo? ¿Uno es el directivo tiene director y vicedirector? ¿Tienen regente? ¿Tienen apoderado legal en las escuelas privadas? Por ejemplo, hay apoderado legal. En ese entonces le vamos a poner una hoja más, una carilla. Ya llevamos 5 carillas. Y después dice acá, pueden, si tienen la oportunidad de hacerle alguna entrevista, pero no sé si es necesario. Les diría que con esto ya nos alcanzaría. Van a quedar un montón de puntos para seguir trabajando, pero es la primera vez, es un acercamiento a la institución. Yo creo que entonces el trabajo efectivamente nos va a llevar entre 5 y 6 carillas, pero con 5 carillas ya estaríamos. Este informe de la institución. No tiene conclusión, es un informe.
pensando. Entonces, como para ir cerrando, el trabajo práctico número 1 tiene que ver, primera parte, con la elaboración de este informe, que va a tener estas 5 carillas, donde en la primera carilla vamos a ubicar geográficamente, en la segunda lo vamos a ubicar a esa escuela históricamente, cómo fue esa construcción histórica. Después vamos a describir las características del espacio, las características del tiempo y las características del trabajo. Organigrama, cómo se arma ese trabajo en esa institución. Yo creo que con eso ya estaríamos. ¿Alguna consulta, alguna preguntita? Voy a sacar este de acá. No sé si les quedó claro, si tienen alguna pregunta. Y la idea de la segunda parte era, como les decía yo, armar un proyecto institucional para esa escuela. Que también, de última más adelante, acordamos cuántas páginas va a tener, en qué va a consistir, pero bueno, falta todavía, recién arrancamos en esta primera parte. ¿Quedó claro o necesita ser revisado? Perfecto.